Gods Apocalypse es un spin-off que puede o no gustarte, ya que tiene cosas buenas, aunque no está exento de problemas como toda obra, los cuales van desde su dibujo inconsistente o de que van a desperdiciar a los luchadores del primer bloque para que el Kuchurumín llegue a la final, pero del que les vine a hablar no tiene nada que ver con el Satoru Gojo medieval, bueno, un poco, sino que este problema no solo se relaciona con el spin-off en sí, sino que también con la obra principal, y el problema del que les hablo es que los dioses del apocalipsis son demasiado poderosos. ¿Y qué tiene de malo?, se preguntarán. ¿No debería ser algo bueno? Ya que de esta manera las peleas en este torneo podrían ser mucho más interesantes al haber dioses de gran poder en este, demostrando que no es un simple torneo secundario, sino que verdaderamente tiene importancia en el Valhalla, y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero esto entra en conflicto con la premisa del Ragnarok, la cual es los humanos más poderosos en la historia versus los dioses más poderosos en los cielos, ya que desde que comenzó el Ragnarok ha habido una constante, y esa es que siempre se ha recalcado que los dioses de la lista del Ragnarok eran los más poderosos y las mejores opciones para acabar con la humanidad, y la mayoría eran opciones bastante entendibles, la única opción cuestionable siendo Bishamonte, bueno, técnicamente Zerofuku, ya que dejando ese caso no se había presentado ningún otro dios digno del Ragnarok, pero esto cambiando drásticamente con la salida de Gods Apocalypse, ya que solo viendo la lista de nombres podíamos intuir que algunos dioses podían llegar a ser más poderosos que algunos del Ragnarok, y viendo las dos primeras luchas del apocalipsis esto se dejó completamente claro, ya que tanto Ra como Sun Wukong demostraron un nivel suficiente para entrar en el Ragnarok, y no solo eso, sino que ambos, más en el caso de Ra específicamente, demostraron que podrían ser de los dioses más poderosos en el Ragnarok, lo cual demuestra una cosa, que la lista original del Ragnarok no tenía necesariamente a los dioses más poderosos. Obviamente casos como Zeus, Shiva, Thor, Belzebú y otros más sí eran el caso, pero otros la verdad no son la gran cosa comparado con algunos dioses del apocalipsis, esto rebajando un poco algunas victorias de la humanidad, como el caso de Jack y Okita, que no digo que hayan sido luchas malas ni nada por el estilo. De hecho, para mí Jack vs Hércules es la mejor lucha de todo Shumatsu, y Okita vs Susano está bien, pero el hecho de que estos hayan derrotado a dioses que no eran precisamente lo más top en la lista del Ragnarok, y de que estos estén por debajo en poder comparado con algunos dioses del apocalipsis, y probablemente vaya a haber dioses incluso más poderosos, dejando a estos anteriormente mencionados aún más abajo en poder, demostrando que a pesar de Jack y Okita derrotaron a dioses sumamente poderosos, no eran verdaderamente los dioses más poderosos de todos, siendo algo no malo, pero que le quita un poco de mérito a sus victorias. Y también está el hecho de que deja aún más estúpido a Zeus, ya que él, al ser el encargado de regir a los dioses para el Ragnarok, debía elegir las mejores opciones para acabar con la humanidad, y la verdad entiendo que él, en su condición de dios supremo, haya creído que los dioses eran tan superiores a la humanidad que les ganarían fácilmente, y que quizás no iban a ser necesario traer a los dioses más poderosos para luchar, pero aún habiendo entre las opciones para elegir un dios supremo con una técnica que debilita y nerfea al rival, un semidios con una técnica que es una victoria asegurada, aunque aquí le doy el beneficio de la duda, ya que solo Morrigan conocía esa técnica, pero siguiendo, un dios con un cuerpo indestructible cuya arma ignora el concepto de distancia. Con esas opciones, Zeus decide mejor poner a Bishamonte, a Hércules, que literalmente estaba en contra del exterminio de la humanidad, y al fanboy de los espadachines. Entiendo que como el spin-off no estaba contemplado desde el inicio, obviamente los dioses en la lista del Ragnarok eran indudablemente los más poderosos, pero de querer haber mantenido eso, los dioses del apocalipsis debieron ser menos poderosos de lo presentado, o haber sido dioses no tan conocidos por su nivel de poder. Y ahora que ya expliqué el problema que trae a la trama principal, el poder de los dioses de Gods Apocalypse, pasaré con el principal problema que genera en el propio spin-off, y ese es que serán desperdiciados. Esto es una obviedad, ya que al ser Kuchulain, el protagonista, es sabido que no importa ninguno de los dioses del primer bloque, ya que sabemos que él llegará a la final, y es una lástima ya que varios de estos tienen demasiado potencial. Primeramente vayamos con Ra, un personaje que hubiera encajado bastante bien en el concepto del Ragnarok, ya que a diferencia de algunos, este no sentiría respeto alguno por los humanos, el mismo intentando acabar con ellos por sus propias manos en su pasado, pudiendo tener una motivación mucho más justificada de querer luchar en el Ragnarok para acabarlos él mismo, y además pudiendo ser un opositor de Zeus, ya que vimos que este no tiene ningún problema ni temor al enfrentarse con Zeus, pero eso no pasará porque lo hicieron brocheta. Y Sun Wukong, cuya motivación para entrar en este torneo pudo ser el poder confrontar a Buda en el Ragnarok, sabiendo su plan de traicionar a los dioses, dándole una revancha de su pasado, pero esto tampoco pasará porque será víctima del Kuchurumín. Y también Prometeo, que aunque sabíamos desde el inicio que iba a perder, pudieron explorar su punto de vista de cómo salvar a la humanidad, dejando de lado la forma justa de actuar de Hércules y siendo un luchador más sucio, sin importar qué tenga que hacer, aunque no sea moralmente correcto, representando un poco de esa malicia natural en el ser humano en busca de su supervivencia. Pero al final todo esto que les digo son simples escenarios ficticios que no sucederán. Lo mismo con el resto de dioses del bloque 2, ya que a pesar de que sean sumamente poderosos, incluso para estándares del Ragnarok, no se aprovecharán la mayoría de personajes, siendo un gran desperdicio. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado, déjenme su opinión al respecto en comentarios. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.